El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa de este miércoles, mitad de semana, y doy la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga, nuestro analista, periodista, que juntos vemos y platicamos sobre el tema de la mesa, sobre la mesa. Muchas gracias, Juan Carlos, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Raúl? Es un gusto coincidir contigo y con la audiencia de Mega Noticias. Hoy 100 días de la violencia en Culiacán, un trabajo especial que ha realizado Mega Noticias, la unidad de investigaciones especiales, que viene presentando esta crónica de horror, de terror y de este, como le llamaron, zarpazo del narco allá en Culiacán. 100 días de este tema y que, bueno, sigue siendo noticia sin duda. Pero este 18 de diciembre, Juan Carlos, se conmemora más que celebrar, se conmemora el Día Internacional del Migrante. Esto fue decretado por las Naciones Unidas allá por el año 2000. Esto con la idea de reconocer la contribución que hacen los migrantes a las sociedades que los acogen. Ya hablo de la Comunidad Europea, ya hablo de Alemania, ya hablo de Estados Unidos, ya hablo de muchos países en donde la migración ha sido un factor fundamental para darle riqueza y cultura a muchas de estas naciones. También este día se conmemora para recordar un poco sobre la necesidad de defender los derechos humanos de los migrantes, que aquí en México bien sabemos también de este tema. Y sobre todo también, bueno, fomentar los derechos y la cooperación internacional en cuestiones migratorias. De eso se trata precisamente este día 18 de diciembre. Me parece oportuno, Juan Carlos, porque en México, que estamos en medio de esta gran migración que viene de muchas partes del mundo, de Haití, de África, de Centroamérica, y que buscan llegar a los Estados Unidos. Finalmente México está en medio de este tema de migrantes y además con una serie de amenazas, de advertencias que ha hecho el próximo presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero, que las cosas se pueden poner complicadas para los migrantes y complicadas para México. Juan Carlos. Sí, no hay buenas noticias para los migrantes en Estados Unidos. La migración es en todo el mundo, pero aquí en México, cuando hablamos de migración, pensamos inmediatamente en Estados Unidos. En Estados Unidos, Raúl, de acuerdo con el Centro Pew, hay 12.5 millones de mexicanos, con cifras de 2022, que es la última actualización que existe. 12.5 millones de mexicanos en el vecino país. La mitad de estos 12.5, de 6 a 7 millones, son legales, tienen una estancia legal. La otra mitad, menos de la mitad, de 5 a 5.3 millones, están de manera ilegal, no tienen papeles en los Estados Unidos. Y sobre estos 5.3 millones están puestos los ojos de Donald Trump, y ha amenazado con hacer deportaciones masivas a partir de que llegue a su segundo mandato en la presidencia. Él ha manifestado que quiere deportar a 11 millones de indocumentados en su administración. Prácticamente, pues estamos hablando de una cifra que sería pues casi toda la población ilegal que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos los mexicanos son los migrantes legales mayoritarios, y son también los migrantes ilegales mayoritarios en Estados Unidos. Y pues no hay buenas noticias con la llegada de Trump. Ya hemos platicado de las cosas que quiere y que pretende hacer contra los migrantes. Fíjate que, a ver, y qué bueno que mencionas los datos, porque los datos cambian, las cifras cambian. Se calcula que en Estados Unidos hay viviendo casi 39 millones, 37, 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. De esos, muchos nacieron allá, otros han llegado, sí, en los últimos años. Y de esa cantidad, bueno, se habla de esto que tú dices, de estos 11, 12 millones de ilegales, ¿sí? Sin embargo, bueno, sí vale la pena señalar
que a pesar de que sigue siendo una de las mayorías, digamos, hispanas más importantes en migración en los Estados Unidos, las advertencias sí y que ha hecho Trump no solamente amenaza, y ahí quiero entender, los 11 millones que dice Trump que va a deportar, muchos de ellos quizás no mexicanos, o quizás sí muchos sean mexicanos, ¿no? Sí, serán más mexicanos, Raúl, de eso hay que tener la seguridad porque pues, las matemáticas son exactas y hay más mexicanos, entonces va a haber más deportados mexicanos porque pues no hay comparación, no hay punto de comparación. Ya veíamos las cifras de ilegales mexicanos o de personas sin papeles mexicanos. El segundo país con migrantes sin papeles en Estados Unidos son los salvadoreños, hay 800,000. Guatemaltecos hay 700,000, hondureños hay 600,000, estamos hablando de personas sin papeles. Indios, de la India, 600,000, claro. Chinos, 400,000, y así se va la cifra, o sea, prácticamente no pintan, después de México, las cifras son muy bajas. Sí, y aunque siguen siendo desde luego estimaciones, porque bueno, si están ilegales tampoco se sabe en realidad cuántos exactamente son, pero de alguna forma que las acciones y la advertencia que está es importante y sobre todo porque ya lo vimos en el pasado, esa exigencia de Estados Unidos con las advertencias de aranceles, con las advertencias que ha hecho sobre el muro, que finalmente el muro que físicamente, que lo estamos viendo en las imágenes también, se extendía, pero más que todo el muro que hicimos los mexicanos a petición, pues ahora sí de ellos, para que México se convirtiera en esto que se llama como país seguro, que de alguna forma, quédate en México, fue la política que se implementó para que, bueno, hicieran mediante su aplicación su solicitud de asilo de refugiado en los Estados Unidos. Y México es el que ha venido cargando con toda esta responsabilidad y que, bueno, ha sido complicado porque no solamente es esta migración de mexicanos a los Estados Unidos, y también lo que decías de venezolanos, cubanos, africanos, haitianos. En la Ciudad de México y en muchas ciudades de México vemos campamentos de migrantes que se han estacionado en muchas ciudades del país a lo largo de nuestra República Mexicana y que de alguna forma están ahí esperando supuestamente una cita para poder comparecer ante autoridades estadounidenses en solicitud de refugiados. Pero estos pues alcanzan ya también millones. Se calcula que hay más o menos cerca de 2.400.000 migrantes en nuestro país de otras naciones del mundo que están esperando precisamente esta cita o poder llegar mediante cualquier medio a los Estados Unidos. Vaya presión que se tiene. Sí, y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha manifestado la posición que tiene México con respecto a las políticas que va a implementar Donald Trump. Donald Trump pretendería deportar a mexicanos y de otras nacionalidades a territorio mexicano, a territorio nacional. Lo que la presidenta Sheinbaum va a plantearle formalmente cuando asuma, me imagino, la presidencia de Donald Trump, es que México va a recibir únicamente a los mexicanos deportados, pero no va a recibir a personas de otras nacionalidades. Porque pues no hay condiciones en la frontera. Ya vemos que ha habido con lo del título 42, por ejemplo, que las personas indocumentadas de México y de otros países tenían que esperar en México a que se resolviera la petición de asilo o de refugio en los Estados Unidos y quedaban varados los migrantes en la frontera norte. Y lo del famoso tercer país seguro, que aunque no se firmó un acuerdo tácito, un acuerdo legal para que México aceptara ser tercer país seguro, en los hechos así funcionó. Y la Guardia Nacional se convirtió en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Sí, vaya situación que hay precisamente con los migrantes. Y hablo también de los extranjeros que llegan a nuestro país y también de los migrantes en los Estados Unidos. Hoy veía la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, de alguna forma hablando de del fortalecimiento de los consulados para prestar
ayuda legal para que se respeten los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos. Se oye bonito desde aquí, ¿sí? Pero la verdad es que tradicionalmente el ilegal no acude a los cónsules, no acude a los consulados de los estados de México en los Estados Unidos, pues porque su posición de ilegal pues tampoco le permite ese reconocimiento, y esta forma me parece que es limitada. Lo que sí me llama la atención es que, bueno, se está dando este regalo, esta canción que anuncia la presidenta, cuando hay tantas cosas que hacer en realidad, que se pueda apoyar a los migrantes con seguridad, que se les pueda apoyar de otras muchas formas, pero bueno, por lo menos un himno al migrante es lo que hoy se inaugura en la mañanera. Totalmente insuficiente, a lo mejor está muy bonito, yo no lo he escuchado totalmente, no sé si tú ya lo escuchaste, pero híjole, hay tanto que hacer en el tema migratorio. Qué bueno que hay una canción, qué bueno que se haya fomentado, que autores mexicanos y cantautores lo hayan hecho, pero me parece que la ayuda más importante que puede hacer un país a sus connacionales es garantizar la seguridad aquí en México a los mexicanos, para evitar que muchos por amenazas o por extorsiones tengan que escapar, como el caso de este mexicano que recordarás quiso desviar un avión a Estados Unidos, sí, de Volaris, sí, por amenazas de muerte que tenía precisamente al llegar a Tijuana. O sea, estas son las cosas que dices, no debería haber más seguridad, una mejor economía, que realmente las políticas públicas ayuden a que los mexicanos no tengan que ir a buscar el sueño americano. Pero bueno, en fin, a veces este es un tema, como tú bien dices, el tema migratorio no es un tema solamente de México, es un tema mundial en donde las personas buscan mejores condiciones de vida para sus familias. Sí, y bueno, también como el Día Internacional del Migrante, más allá del himno que fue presentado esta mañana en la conferencia, en donde se romantiza la migración en los Estados Unidos, la migración mexicana en los Estados Unidos, yo estaría esperando porque ya tiene que hacerlo el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, qué políticas públicas van a implementar para reintegrar a aquellos mexicanos que sean deportados, aquellos mexicanos que entraron de niños a los Estados Unidos, que su única realidad es la estadounidense, que no hablan inclusive bien el español, que su primer idioma es el inglés, que su formación cultural y sus relaciones interpersonales son entre estadounidenses o con latinos en los Estados Unidos, y que vendrán deportados a México, a un país para ellos desconocido, un país que los tendrá que recibir en su sistema educativo, un país que les tendrá que dar documentación oficial para poder hacer trámites, un país que les tendrá que dar empleo, un país que les tendrá que dar seguridad, salud, educación, en fin, todos estos elementos. No estoy observando que haya una definición de políticas públicas para eso, Raúl, y la bronca ya la tenemos el 20 de enero, ¿eh? Sí, es que, a ver, está muy cantado, Juan Carlos, está muy cantado que esto viene. Entonces, sí, yo espero también, desde luego, que estas reuniones que tuvo la presidenta en días pasados con los gobernadores, y que tuvo una reunión en específico con los gobernadores de los estados fronterizos sobre ¿cómo vamos a recibir a estos mexicanos y dónde se les va a alojar? ¿Qué tipo de seguridad se les va a dar? ¿Qué tipo de servicios van a tener? Hoy hablaba precisamente con nuestro compañero de Mega Noticias en Nogales, que es uno de los es el tercer punto más importante de paso fronterizo entre México y Estados Unidos. Sí, después de Tijuana y después de Ciudad Juárez. Entonces, le digo, ¿qué va a pasar en estos puntos donde, según me comentaba José Ángel Cota, bueno, hay albergues privados de organizaciones de ayuda, de apoyo, pero totalmente insuficiente para dar cabida precisamente a esta deportación advertida de parte de los estadounidenses? Sí, son las iglesias regularmente y organizaciones civiles las que apoyan a los migrantes en la frontera, pero no hay albergues gubernamentales. Existen sí albergues para niños
para niños no acompañados o niños o menores que son deportados, pero no existe para adultos y no existe para personas que están de tránsito de territorio nacional al estadounidense y viceversa, los que son deportados. Es parte de este plan que urge que ya sea presentado y que se le asignen recursos. Increíble, por ejemplo, ahorita que hablabas de Sonora, en Sonora se recortó el presupuesto para la atención de migrantes al 100%, o sea, le quitaron la mitad, le mocharon la mitad del presupuesto. Entonces, pues no sé en qué están pensando los políticos si ya tenemos a Trump encima. Bueno, pero ya tenemos canción. Ya tenemos una canción a los migrantes para esto. Bueno, ojalá se resolviera todo de esta forma. Juan Carlos Zúñiga, gracias por tu análisis de esta tarde, de este miércoles. Nos vemos mañana aquí en el tema sobre la mesa. Hasta mañana, Raúl, un placer. Gracias. Y sigues informando correctamente aquí en Mega Noticias, como siempre. Le seguimos informando. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.